Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más estamos transmitiendo a través de este medio. Ahora siempre sabemos que imposibilitado por esta cuestión de la pandemia y esperando que este estudio pueda llegar con toda claridad a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra alma y ser ministrados siempre en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a retomar, hermanos, vamos a hacer una oración antes y a pedirle al Señor que nos ayude en este estudio. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, y te pedimos que seas tú con nosotros, Señor, ministrándonos de tu paz, ministrándonos de tu espíritu, Señor, y que podamos caminar ciertísimamente, Señor, en las obras de tu voluntad, Señor. Te doy gracias, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y seas tú ministrándoles de tu espíritu, Señor, y de tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén, Padre eterno. Amén, Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar, hermanos. La semana pasada nos quedamos en Hechos, capítulo 13, versículo 29. Nos hemos detenido porque creímos conveniente y creímos necesario estudiar concienzudamente este primer sermón de Pablo. Sabemos que ya con anterioridad habíamos visto o estudiado los sermones de Pedro en 2 o 3 ocasiones que él compartió. Vimos el sermón que dio Esteban, que dio Felipe, y por ejemplo vimos en una primera instancia al apóstol Pedro hablando a los judíos, luego en Samaria también se dirige a los gentiles y un poco más también se dirige en Hechos capítulo 10 a Cornelio, que era un prosélito de las creencias judías. Y vemos aquí y decimos el primer sermón registrado por alguien más llamado Lucas, que es el que está escribiendo este libro de los Hechos y que está tratando de llevar este mensaje que creemos que está recopilando en este segundo libro. El primer libro es el Evangelio según San Lucas y este es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces encontramos con toda claridad que él está en esa recopilación, quizás algunas veces como testigo del propio sermón o quizás recopilando los datos que se han ido generando con el pasar del tiempo. Vemos un seguimiento, porque él dice que investigó, indagó y de alguna manera trata de comunicar todo aquello que había indagado y que había buscado. Por eso nos fue necesario registrar estudiar este primer sermón de Pablo. Sabemos que es el primer sermón que está escrito por alguien más y descrito. Las cartas de alguna manera sabemos que son de alguna manera en una dirección muy teológica acerca de lo que Pablo estaba enseñando y estaba ministrando y que quería que se quedara establecido. Sabemos que por la inspiración del Señor, a aquellas iglesias y aquellas congregaciones que estaban naciendo y que estaban surgiendo. A través de este libro de los Hechos vamos a encontrar diferentes referencias del apóstol Pablo, donde se dirige a diferentes comunidades y vamos a encontrar extensiones de aquello que él predicó en las diferentes cartas que él escribe y que afirma mucho de lo que él había compartido o hablado. Entonces, es el primer sermón descriptivo que encontramos acerca de lo que estaba enseñando y creemos importante porque debemos de recordar que parte de la doctrina que se está estableciendo por medio de los apóstoles, de los 12 apóstoles, por aquellos 7 que habían sido llamados, Felipe, Esteban, y ahora aquel que había sido llamado de una manera directa en una manifestación de Cristo Jesús. A Pablo en Hechos capítulo 9 lo encontramos y pasó cierto tiempo para que el apóstol Pablo pudiera manifestar plenamente lo que Dios estaba haciendo en su vida y la obra que Dios le había encomendado que compartiera. Ya lo hemos leído en Hechos capítulo 26, él describe cuál es el mandato de que el Señor tiene para su vida, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que compartir, cuál es la misión, a quién va dirigida esa misión.
Y a partir de este texto podemos encontrar una derivación. Decíamos, haciendo un énfasis con respecto a que el primer sermón del apóstol Pablo no fue su testimonio. Quizás en otros tiempos podemos ver en Hechos capítulo 9 que comparte, en Hechos capítulo 11, pero no hay un escrito que haya dejado un testimonio de lo que él compartía. Aquí lo que podemos encontrar que en esta predicación del apóstol Pablo, de alguna manera sí fundamenta algunas cuestiones básicas. Aquí aparece la palabra justificación y ahorita lo vamos a estudiar y lo vamos a leer, una palabra muy usada por el apóstol Pablo y que hace referencia en la carta a los Gálatas, hace referencia en la carta a los Romanos, la importancia de la justificación. Bien, entonces vamos a leer, como siempre, vamos a compartir la pantalla para que podamos ir siguiendo la lectura que el Señor tiene hoy para nosotros. Entonces, como siempre, tenemos la versión 1960 y del lado derecho tenemos la Biblia de las Américas. Vamos a leer entonces, a retomar versículo 26. Solamente como el contexto, aunque esto ya lo explicamos y hoy vamos a explicar del 30 en adelante. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguno os la contare. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Esperamos llegar hasta este pasaje. Entonces, vamos al versículo 30 y versículo 31. En este versículo 30, Pablo llega a la verdad culminante de este sermón. ¿Cuál es esa verdad culminante? La resurrección de Cristo Jesús. Y en esto hace notar la clave de esta predicación apostólica, declarando que Dios levantó a Jesús de los muertos. De la misma manera que se declara en Hechos capítulo 2, versículo 24, vamos a ver que es parte del sermón de Pedro, y se sigue afirmando que esa es la oportunidad que se manifiesta en el Señor. Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Y este es un acto importante, es un acto medular en el Evangelio, el que Cristo haya resucitado y se haya levantado de entre los muertos. Hechos, aquí también en el versículo 32, vamos a ver,
dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Es una constante, es un énfasis, es la manifestación de la vida, es un acto irrefutable en el cual Cristo ha resucitado. Por ejemplo, otro texto ahí en el 4:10, que es otra de las explicaciones que da el apóstol Pedro en el mensaje: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana, hablando de aquel cojo de nacimiento. En el 5:30, entonces vemos que es una constante y es algo que debemos de aseverar. Por eso el evangelio es la muerte de Cristo Jesús en un acto expiatorio por nuestros pecados, para perdón de esos pecados, recibiendo en él la ira de Dios y el castigo que nosotros merecíamos. Él se levanta de entre los muertos. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Y el mensaje en el cumplimiento está en aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en el 5:30 dice la palabra del Señor: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. De una manera intrínseca también la resurrección en el Señor. Y en el 10, versículo 40, también el mensaje que está hablando el apóstol Pedro a Cornelio, dice: a este levantó Dios el tercer día, hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Entonces vamos a encontrar características claras, similares, que habla el apóstol Pedro y que también habla el apóstol Pablo. Y según lo que hemos leído en Gálatas, dice el apóstol Pablo y asevera que mucho no aprendió de aquellos apóstoles que eran los primeros o aquellos a los cuales el Señor había llamado. Vamos a verlo en Gálatas, pero vemos una constante y encontramos que de alguna manera, mira, aquí está: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces el apóstol Pablo vuelve a afirmar y a aseverar que él de alguna manera no había tenido alguna enseñanza, alguna dirección. Había quizás oído el mensaje. Podemos leer en la palabra del Señor Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 8 que Pablo escuchó el sermón que habló Esteban en defensa. Y Pablo fue quizás uno de los que le llevó para desbarrancarlo y apedrearlo y lapidarlo cuando lo sacaron del templo. Dice que ahí estaba un joven llamado Saulo, a los cuales estaban a sus pies las ropas de Esteban. Entonces, Pablo pudo haber escuchado el mensaje, él mismo yo creo que fue afirmado en la salvación del Señor. Quizás Ananías, cuando fue a orar por él, le explicó ese mensaje de salvación, ese mensaje de gracia y esa revelación que vino de parte de Dios a la vida de Pablo en el conocimiento de las escrituras en el Antiguo Testamento, vino a afirmar con el testimonio. Es muy importante el testimonio y es algo que aclara aquí mismo el apóstol Pablo en el versículo 30. Más Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos. Entonces está la resurrección, un hecho irrefutable por la manifestación de Jesús, y además los testigos. Por eso el Señor dijo: y me seréis testigos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, en el cual el Señor los envía
para que prediquen el evangelio, pero dan un testimonio a esos primeros 500, en los cuales el Señor se apareció durante 40 días y podían testificar que de verdad Cristo Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces, un hecho toral, un hecho fundamental, una columna vertebral del evangelio, la resurrección de Cristo Jesús. Y podemos leerlo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 18. Dice la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Versículo 14, aquí estoy. Bien. Ahí para que me vayan siguiendo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vivamos nuestra vida en libertinaje, sin pensar en la eternidad, sin pensar en la santidad, sin pensar en el amor, sin pensar en la bondad. Por eso decimos, hermano, es un hecho relevante. Por eso el Señor declara ahí, lo hemos estado estudiando en Juan capítulo 12, Juan capítulo 13, Juan capítulo 14, dice que el Señor se fue o iba a ser enviado a preparar una morada para nosotros. Si no fuera así, no nos lo hubiera dicho. Y es un hecho, hermano, en el cual está sustentada nuestra esperanza de la eternidad en el Señor. Porque si Cristo, hermanos, no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. No estamos esperando nada. No estamos esperando una manifestación plena de nuestro Cristo Jesús. Pero tenemos por ciertísimo en nuestro corazón que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna. Y ha quedado el testimonio registrado en el siglo primero de estos primeros que el Señor se las apareció. Y aquí dice cómo fue el orden de esas apariciones. Capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Este es el evangelio que predicaba Pablo. ¿En qué está sustentado? Vemos cómo de alguna manera sí son palabras de Pablo, aunque las está registrando Lucas, son palabras habladas, establecidas, escritas del apóstol Pablo. Los que escucharon el mensaje el día miércoles, estábamos hablando acerca de la inspiración. Pedro en la segunda carta del capítulo 3 habla de las palabras habladas y escritas por Pablo y las escrituras que estaban establecidas. Entonces hablamos de un orden de la inspiración divina, de las palabras que se hablaban y que se escribían. Eso es muy interesante, hermanos. No vamos a abundar mucho eso. Si quieres escuchar acerca de esto, pues busca el mensaje del día miércoles. Y estuvimos hablando un poco acerca de la inspiración de la Escritura y de la palabra del Señor. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea, ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, lo fundamental está en este texto, versículo 3. Murió, fue sepultado, resucitó y se manifestó para dar testimonio de que era real la promesa que se había establecido. ¿En dónde? En las Escrituras. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? No estamos hablando de los textos del Evangelio, sino estamos hablando de las Escrituras que estaban en ese momento en el canon únicamente del Antiguo Testamento.
Entonces, 39 libros que ya pertenecían a la Septuaginta, que era algo que se llevaba entre aquellos judíos y aquellos creyentes de esa época. Era lo que tenían acceso, unas copias de aquella Septuaginta que estaban en el griego y algunos rollos todavía en el original que se leían en las sinagogas. Entonces, hermano, esto es muy interesante. Entonces, regresemos. Por eso es importante. Pablo sigue teniendo el mismo punto del que hace una observación en el que se está fundamentando el evangelio de la misma manera que lo hace Pedro, que lo hace Esteban, que lo hace Felipe, y ahora vemos al apóstol Pablo que de la misma manera lo está haciendo, no como un testimonio de lo que hizo el Señor, de cómo cambió su vida. Más adelante hace uso de ese recurso, pero ahora no. Está fundamentado en las propias escrituras del Señor. Por eso es importante, hermano, que cada uno de nosotros podamos creer, podamos entender, podamos caminar conforme a las escrituras que el Señor tiene en nuestras vidas y nos ha dado a cada uno de nosotros. Bien, entonces regresamos a Hechos, capítulo 13, versículo 30. No estamos ahí. Mas Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que dice exclusivamente este versículo 30. Mas Dios le levantó de entre los muertos. De todas las pruebas en cuanto a que Jesús es el Mesías, esa es la más grandiosa. Como más tarde Pablo va a escribir en Romanos capítulo 1, versículo 4, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Entonces, esta es la aseveración y es el hecho, una prueba irrefutable que nos hace evidente quién era y que era quien había estado diciendo y hablando en los evangelios, que también queda de manifiesto la resurrección de Cristo Jesús. Y esto es algo, hermanos, que debemos de tener muy claro. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice aquí, leo el contexto: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es por esto que de alguna manera viene a culminar lo que él había estado diciendo, el sacrificio expiatorio, el ser sepultado y levantarse de entre los muertos, viene a ser evidente y a manifestar, como lo dice en este texto, en Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mire aquí como dice en la Biblia de las Américas, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso tenemos esa claridad, esa seguridad. En él habita la plenitud de la deidad, Señor el Padre. Cristo es el ungido, el Mesías, ungido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y Jesús, la parte 100% humana y 100% divina, que es algo, hermano, que a veces es difícil de comprender en nuestra mente finita y limitada, el poder entender cómo es que Dios estaba manifestándose de esta manera. Vamos a regresar ahí a Hechos capítulo 13, versículo 30. Entonces, este es el hecho, es una de las pruebas en cuanto a que Jesús es el Mesías, y esa es la más grandiosa y que debemos de tener clara, segura, presente hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia, porque esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Dice la palabra del Señor, y si hemos esperado en el Señor o en Cristo Jesús solo para esta tierra, entonces somos los más dignos de lástima. 1 Corintios capítulo 15, versículo 18.
Entonces, pero nosotros no hemos esperado en el Señor Jesús solo para esta tierra, sino creemos, estamos ciertos y seguros que Él se levantó de entre los muertos y de esa manera creemos, caminamos y confiamos. ¿Cómo se evidencia la resurrección, hermanos? Pablo citó el hecho de que Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén. Versículo 31. Y Él se apareció durante muchos días, 40 días. Dice aquí, si quieren, viene una referencia. Hechos capítulo 1:3, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Ya un Cristo resucitado, ya un Cristo manifiesto, pleno, el cual ya no era de carne y hueso, sino que había resucitado, porque ni carne ni sangre entrarán al reino de los cielos. Inclusive pide a Tomás que ponga sus manos aquí, en su mano o en su costado. Trae pruebas convincentes. ¿A quién? A más de 500 se les apareció, se les estuvo apareciendo y haciendo evidente. Por eso lo cita Pablo. Hemos estado estudiando el testimonio de Juan, que lo cita también Pablo, las escrituras que cita Pablo. Y inclusive en este primer mensaje del libro de los Hechos del apóstol Pablo, hace una referencia puntual acerca del Salmo 2, que no lo encontramos en otros lados, como Pedro cita y habla de pasajes, y habla de palabras, y habla de los nombres de Dios y de quién es Dios, pero sin hacer citas, como el día de hoy en un mensaje o en alguna predicación nosotros decimos, bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 2, o vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 100, en el Salmo 51, en el Salmo 2. Aquí Pablo podemos encontrar que de una manera oportuna cita el Salmo 2, y como dice en otro Salmo, dice ahí en el Salmo 16, aunque no dice explícitamente el Salmo 16, como dice en otro Salmo, entonces da una referencia en las escrituras que estaban conocidas por aquellos audiencia a la quien les estaba hablando. Entonces, esto es lo que cita Pablo. Y hacemos encontrar esta referencia en Hechos capítulo 1, versículo 3. A estos también después de su padecimiento se presentó vivo, se presentó como vivo, entonces había resucitado después de haber estado muerto durante 3 días, se levantó con poder. Y se presenta vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Había estado la Pascua, 40 días, y luego 10 días para el Pentecostés, que era la 50ª, 49 días, 7 semanas. Entonces, hermano, podemos encontrar que es la manifestación del Señor en ese día 50 en el Pentecostés para cumplir el mandato que el Señor les había dado. Entonces, habla de esta evidencia Pablo. Entonces, también hace uso de algunas cuestiones que le antecedieron y muy cercanas, estoy hablando de 15, 18 años, en las cuales Cristo había ascendido y de lo cual por el testimonio de aquellos había sido expandido el evangelio. Entonces podemos tener la claridad, hermano, con esta declaración que sí, Pablo también había recibido el evangelio, lo había escuchado, aunque él mismo estaba enojado, estaba iracundo por aquellas palabras porque no tenía un entendimiento, hasta que vino el Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo, se le presentó y pudo entender con claridad el espíritu del que el Señor le había estado hablando. En Juan capítulo 16 dice que muchos iban a perseguir a la iglesia, pero van a creer que están sirviendo a Dios, pero no le conocen ni conocen al Cristo. Y ese era Pablo. Entonces, Pablo hace uso del testimonio de ¿quién? De aquellos 500, de aquellos 120 que estuvieron en el aposento alto, de aquellos 12 apóstoles, de aquellos 7 que son llamados para ejercer un servicio en Hechos capítulo 6, y de un mensaje cercano que estuvo en el mensaje que dio Esteban en Hechos capítulo 7, un mensaje de aproximadamente 45, 50 versículos, en el cual cita de una manera puntual las escrituras y también hace una aseveración del Cristo
redentor. Entonces, hermanos, este es el mensaje el cual hace uso Pablo. ¿Sí? Hubo más de 500 testigos. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, creo que lo leímos hace un momento. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Cuando se escribe la primera carta a los Corintios, hermano, ya había pasado tiempo después de este primer sermón, pero claro, Pablo lo tenía claro y seguro, y quizás había escuchado predicar a algunos de estos testigos, o le habían platicado, le habían comentado, y hace uso Pablo de este recurso. No solamente se quedó en la experiencia personal, que esto es algo, hermanos, que está pasando mucho hoy en día. Es que a mí me habló el Señor y a mí me dijo, y ya no necesito que nadie más me diga ni autentifique lo que Dios me ha dado. Por eso, hermanos, cuando nosotros pertenecemos a una congregación, a una iglesia, y hay un pastor, el cual dirige nuestras vidas, el cual a través de la palabra nos enseña y también trata de orientarnos y ayudarnos a caminar conforme a la palabra del Señor, no podemos desechar el consejo de la palabra del Señor a través de aquellos hombres o ministros que el Señor les ha llamado. Entonces, no podemos quedarnos solamente con lo que sientes o con lo que piensas, sino con el testimonio que viene a través de otros que también creen en la misma fe y en la palabra que cada uno de nosotros hemos sido sustentados. Entonces, Pablo hace uso de este recurso. Y vemos ahí mismo que Pablo cita ahí en el versículo 8, que también habla del mismo que también se le apareció. Entonces, por el testimonio de otros y por el propio testimonio individual de que el Señor se le había aparecido a su vida. Entonces vemos tres hechos importantes: la resurrección, las apariciones y los testigos. Eso es importante para la época del siglo I, donde se estaba hablando este mensaje. Entonces, por implicación, Pablo dice que estos testigos han proclamado abiertamente la doctrina apostólica, como lo dice en Hechos 2:42. Es un texto muy citado hoy en día, ¿verdad? Y que se está haciendo referencia a esta situación que estamos viviendo y la pandemia, y vamos a reunirnos en las casas, que ahora en las casas, a través de este medio, de una computadora, de una tableta, de un teléfono, podemos estar recibiendo la palabra del Señor. Dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y muchos dicen, bueno, pues ya sí, un hombre predica en un lugar y el mensaje se lleva a muchas casas donde están diferentes hermanos. Pues si vamos teniendo la secuencia que hemos ido siguiendo en la palabra del Señor, vemos que en las casas se estaban estableciendo iglesias y se estaban estableciendo ministros. En Hechos capítulo 14 ya encontramos hermanos ancianos. Ya encontramos no solamente la figura distinguida de los apóstoles, sino también ancianos, el cuerpo gobernante. ¿De dónde? ¿De qué iglesias o de qué iglesia? Pues la iglesia que estaba en Jerusalén y que estaba distribuida en las diferentes casas. Una de esas casas era la casa de la madre de Juan Marcos. Hechos capítulo 12, versículo 12, nos habla de ese lugar, de la casa de Juan Marcos, ¿no? De su madre, y ahí se reunía un grupo de gente. En Hechos capítulo 21 también nos habla de otra casa donde se reunían, y vemos cómo va una secuencia. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y vemos que las iglesias crecían, hablando en plural. Sabemos que la iglesia de Jesucristo, según Efesios capítulo 4, encontramos que es una, el cuerpo de Cristo es uno, el Espíritu es uno. Entonces, pero vemos ya en las iglesias locales, ¿sí? El Señor se está moviendo y se están estableciendo ancianos o dirigentes de cada lugar de reunión, sino cómo se va a poder ejercer la disciplina en cada lugar y la palabra. Entonces, hermano, aunque es un hecho que ahora estamos recurriendo mucho al decir las reuniones en las casas, y por ello vamos a participar de la mesa del Señor a través del internet, creo que puede ser una equivocación que tenemos que juzgar de una manera correcta.
porque eso fue en el primer siglo, y aunque algunas veces dices que en ese tiempo sí no se hablaba del Internet, pero yo tengo claro, hermanos, que no está manifiesto el Internet en el libro de los Hechos, pero sí encuentro con toda claridad que la iglesia estaba empezando a formarse con algunas deficiencias, aunque muchos está el idilio de esa fecha, de esos tiempos, pues fueron tiempos también difíciles y complicados, y que se estaba afirmando la doctrina del Señor, y que como se estaba afirmando, se estaba conociendo y se estaba ahora sí dando a conocer a aquellos primeros cristianos, tanto judíos como gentiles, pues había grandes conflictos y diferencias que hoy siguen existiendo, hermanos. La propia naturaleza del ser y del individuo, lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, no hay ni uno que sea bueno. Entonces, al tener la misma naturaleza, hermanos, nos lleva a vivir de la misma manera equivocada en nuestras vidas. Entonces, hermano, regresemos ahí a Hechos capítulo 13. Entonces, vemos que de alguna manera, sí, Hechos capítulo 13, versículo 30. Es donde estamos estudiando y hemos estado tratando de llevar este pasaje. Hechos, capítulo 13, versículo 30 y versículo 31. ¿Hablando de qué? Vuelvo a leer el texto. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Aquí Pablo no dice yo soy el único que traigo la verdad, crean en mí, confían en mí. Está hablando de otros muchos. De la misma manera que hoy en día hay mucha gente, hermanos, que creen el evangelio, que creen esta verdad irrefutable de que Cristo murió y se levantó de entre los muertos. Pablo no se adjudica como único poseedor de la verdad, sino sabe y está por cierto y seguro, aunque muchos en su momento se fueron desviando, se desorientaron, se equivocaron. Pablo reconoce que en ese momento que está hablando hay otros muchos testigos, como lo dice el apóstol Pedro, testigos oculares que vieron, que palparon, que sintieron, que vieron la manifestación de la gloria y de la deidad del Señor. Pero dice en esa carta el apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, habla exactamente, capítulo 2, habla exactamente de aquello que estaba aconteciendo y diciendo para que las escrituras se tomaran también en serio, y aquel testimonio que ahora estaba establecido y que estaba siendo manifiesto a través de las escrituras lo pudieran tener por cierto, que no hay nada más seguro que la palabra que ha sido revelada y que no es de interpretación personal, y que los hombres que fueron inspirados establecieron esa palabra, tanto la que hablaron como la que escribieron. Entonces, hermano, este testimonio quedó establecido, y ahí decíamos, por implicación, entonces entendemos que hubo testigos en la ciudad de Jerusalén, y después de la persecución que siguió de la muerte de Esteban en el capítulo 8, 7, terminaron el 7 y comenzando el 8, con ellos, con numerosos otros creyentes, difundieron las buenas nuevas a los judíos que vivían en la dispersión. Como todo ojo puede ver y todo puede oír, Pablo y Bernabé están ahora en Antioquía de Pisidia para proclamar el mensaje de salvación. Versículo 32. Vamos a continuar. Dice, entonces, todavía nos quedan unos 25 minutos. Y nosotros también, ¿quiénes? Pablo y Bernabé, y nosotros también os anunciamos. Entonces, de alguna manera, Bernabé estuvo ahí, podemos encontrarlo en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 9, a Bernabé, a Pablo lo encontramos hasta Hechos capítulo 9, como de alguna manera también hace presencia. Y podemos encontrar, hermanos, que uno de los primeros que empezó a acercarse y a trabajar con Pablo, además de Ananías, fue este Bernabé quien lo trajo a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Por eso habla aquí, y nosotros, versículo
32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue dada a nuestros padres. Entonces, ¿de qué está hablando? Que él de alguna manera también fue testigo, como lo vimos en Hechos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, que a él también se le apareció. Aquí no puede decir con toda certeza quizás que se apareció a Bernabé. Bernabé recibió de manera primaria el testimonio de aquellos apóstoles y él vino de otra región, vendió el terreno que tenía y lo trajo, que era de Chipre, lo trajo a los pies de los apóstoles y pudo ser testigo, por ejemplo, de la muerte de Ananías y Zafira. Y vemos de alguna manera cómo Bernabé va siendo testigo de las obras manifiestas del Cristo resucitado. Entonces dice, para tomar este bloque, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando. Nuevamente habla de la resurrección de Cristo Jesús como una promesa hecha, como está escrito también en el Salmo 2. Es aquí donde decía, es uno de los primeros escritos que encontramos que se cita de una manera explícita un texto. Se puede decir por implicación que se está citando un texto, pero aquí vemos que de una manera explícita se cita el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y desde aquí está, vamos a ver si quieren ahí, Salmo 2:7, eso es lo que dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo cita, pero además de citarlo, dice, ¿dónde está? Salmo 2. Y en cuanto a aquel que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, os daré las misericordias fieles de David. Aquí cita a Isaías. Cita Isaías capítulo 55, versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Aquí os daré las misericordias fieles que le fueron anunciadas y que les fueron dadas a David. Versículo 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Nuevamente usa el nombre del santo. Debemos de recordar, a mí me impacta, hermanos, en Hechos capítulo 2, donde Pedro hace el recurso de la manifestación de decir quién es el santo ante aquel audiencia judía. Tan hecho, hermano, de escuchar el santo que constantemente es citado en el libro del profeta Isaías, es saber que se estaba hablando de Dios, del eterno, del omnipotente, del omnipresente, del todopoderoso, hablando del santo de Israel. Aquí habla entonces, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, aquí no lo expresa, pero tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque sabemos que es un salmo de David, sabemos que es un mismo recurso que usó el apóstol Pedro en uno de sus primeros mensajes, en los cuales hace una referencia en cuanto a este asunto, ¿no? Entonces, lo cita el apóstol Pedro de la misma manera, versículo 35. A ver si aquí nos dice, es en Hechos capítulo 2, versículo 27. Pues tú no abandonas mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 10. De la misma manera lo citó Pedro, ahora lo cita Pablo. Pero aquí Pablo hace una referencia diciendo, perdón la redundancia, esa referencia en el Salmo, citándolo. El Salmo dice en otro Salmo, primero cita el Salmo 2, luego dice, y en otro Salmo dice de la siguiente manera. Entonces sabe dónde está establecido. ¿Por qué lo hacía quizás en esa referencia? Porque sabemos que este Pablo está hablando del Cristo, ¿a quién? A los gentiles, que muchos de esos gentiles no eran diestros ni conocedores. Sabemos que está ante una audiencia de judíos de nacimiento y aquellos prosélitos
o aquellos que se estaban haciendo afín a la religión judía y que no manejaban de una manera ciertísima la palabra del Señor. Por eso es necesario citarlo. Y después vamos a hablar, hermanos, de la importancia de manejar de esta manera la palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces, dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Y sabemos que es un mismo recurso que usa Pedro y dice, podemos ver su tumba, sus restos están aquí entre nosotros, en algunos de ustedes hasta se ha vuelto un lugar de adoración, un lugar de culto, porque ahí están los huesos sepultados de David, pero vio corrupción. Del que les estoy hablando de aquel que venció la muerte, que se levantó de entre los muertos. Y ahora por ello podemos testificar en el poder de Dios, como lo hace Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, por el poder manifiesto a través de la resurrección, podemos decir que Él es el Cristo. Por eso es importante, hermano, hacer énfasis en las palabras. No quisiera entrar y hablar de mis pensamientos, sino lo que dice con toda claridad la palabra del Evangelio. Y en sí, hermanos, esto tendría que ser suficiente para ser efusivos, para hablar de esta verdad, para hablar de esta realidad en la resurrección del Cristo, que con todo poder y con toda autoridad se levantó de entre los muertos y viene a manifestar la vida. ¿Y dónde manifestó el perdón? En la cruz del Calvario, en el consumado es, en el perdón de pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en el Señor. Ese es el evangelio completo, que en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4, habla exactamente cuál es el evangelio del Señor. Lo citamos y lo leímos hace un momento. Pablo concluye entonces en esta sección sobre la resurrección, mostrando que el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, Dios la ha cumplido. Y enumera 3 de esas promesas. La primera, la cumplió Dios resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, versículo 7, ya lo leímos. Citando aquí por Pablo, predice no solamente la encarnación de Cristo, sino también su resurrección, la encarnación de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 14, sino también su resurrección. Sí. La resurrección magnificó y glorificó la condición de hijo por parte de Cristo. No solamente como hijo, sino el ungido, el Mesías, el Redentor, el que iba a justificar, el que iba a dar su vida. Por eso son importantes, hermano, y a lo mejor me he entretenido mucho leyendo algunos detalles, algunas palabras, buscar la referencia, dónde la encontramos, de qué se está hablando, porque esto es, hermano, lo que va a nutrir verdaderamente nuestra fe, y no que solamente yo venga y te cuente una buena historia. No, porque esto trasciende, hermanos, hacia lo que es eterno en el Señor y la plenitud que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Una segunda promesa, la dice en Isaías, leímos 55, versículo 3, se hizo la realidad cuando Dios levantó a Jesús de los muertos para nunca más volver a corrupción, y lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Un Mesías muerto no podía haber sido el canal para las misericordias fieles. Era importante que resucitara, que se levantara. Si no, solamente hubiera quedado como un mártir. Era necesario que se levantara con poder, como lo declara Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, y por eso se puede aseverar, se puede decir, se puede asegurar que es el Cristo prometido, el Hijo de Dios que se levantó con poder y autoridad. Entonces, Dios prometió a David en su posteridad, en su descendencia, en su linaje. Quizás algunos esperaban que se resucitara David, pero David sigue en sus huesos todavía.
Dice la última entonces y la más grandiosa, está escrita en otros salmos, Salmo 16, como citábamos, David escribe en el versículo 10 de este Salmo 16, no permitirá que tu santo vea corrupción, que David tenía en mente al Mesías, escribiendo David este salmo, y no a sí mismo, es obvio, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, murió. Y Pedro lo asevera, y la tumba de David está aún entre nosotros. Eso es lo que dice y asevera el apóstol Pedro. Sí. Dice, a ver si aquí encontramos, no, porque David fue sepultado con sus padres. Miren, Hechos 2:29. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. David no se levantó, no resucitó, vio corrupción. Fueron consumidos su carne, sus huesos. Por tan grande que haya sido, el más grande y el que venció a la muerte se llama Cristo Jesús. Entonces es importante, hermanos, es un hecho que debemos de tener claro. Por eso cito que se parece mucho el mensaje de Pedro, usa algunos mismos elementos, algunas mismas citas, algunos mismos recursos, y es necesario hacer aseveración acerca de la resurrección de Cristo Jesús, que Él no vio corrupción, sino que se levantó de entre los muertos. Vemos el cumplimiento de estas tres promesas. Todas estas promesas e innumerables otras, hermanos, requerían la resurrección de Jesús para su cumplimiento. Un Mesías muerto, hermanos, no cumple nada. Por tanto, esas promesas son también pruebas poderosas del Antiguo Testamento de que Jesús es el Mesías. Ya lo decíamos, Romanos capítulo 1:4. Asegura, nos dice, nos manifiesta quién es Cristo Jesús. Para corroborar, ya decíamos todo esto, hermanos, Pablo hace esta cita. Versículo 38, a ver si terminamos. Versículo 38, nos quedan todavía 12 minutos. Sabed pues esto, varones hermanos. Versículo 38. Dice, mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién? Del Cristo. ¿Pero cuál Cristo? El resucitado, el que se levantó con poder, el que es Dios mismo, el que había enviado Dios, el que había sido establecido en la promesa, en las escrituras. De ese les estoy hablando. Entonces, hermano, entonces con toda claridad, a veces si no tenemos una seguridad de quién es el Cristo, a veces a la gente que le hablemos dice, pues es que Cristo, ¿y quién es Cristo? Pues yo lo he oído mencionar hasta en las canciones mundanas. No, tenemos que tener claro en nuestras vidas y la seguridad de nuestros corazones de quién es el Cristo y por qué se dice, se aclara, se asegura que es el Hijo de Dios y es Dios mismo. ¿Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados? Todo esto de que es hablado tiene su repercusión el día de hoy. Así de la misma manera que estamos hablando, como esto que ocurrió hace 2000 años, no es una historia, es una realidad que nos alcanza y quiere traer una manifestación plena de la vida que viene a través de Cristo Jesús. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Aquí es la primera vez que aparece esta palabra justificados, y es una palabra que usa Pablo constantemente. En él es justificado todo aquel que cree. Son palabras de Pablo, que usa recurrentemente en sus escritos, Pablo. Y ahorita vamos a ver dónde está manifiesto esto. Entonces, dice, por la ley nadie puede ser justificado. En él es justificado todo aquel que cree. ¿Sí?
dice Lutero, ¿verdad? El justo vivirá por la fe, por la justificación en el acto de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Mirad pues que no venga sobre vosotros, y aquí viene la terminación del mensaje y la aplicación final para aquellos que estaban escuchando. Vamos a ver si terminamos. El pueblo entonces judío estaba profundamente consciente de los estragos y las consecuencias del pecado. A lo largo de su existencia, los israelitas se habían aferrado al pecado individual y nacional. Todo el pueblo podía repetir los lastimeros gritos de David pidiendo por perdón que fueron expresados en los salmos penitenciales. El Salmo 51, el Salmo 32, el Salmo 38, son salmos en los cuales se hace manifiesta la condición del individuo. Salomón presumió brevemente su dilema cuando declaró: no hay hombre que no peque, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. El problema crítico para el pueblo judío era que hacer respecto al pecado. El antiguo libro de Job expresó: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo puede ser, cómo pues se justificará el hombre para con Dios, y cómo será limpio el que nace de mujer? Job, capítulo 9, versículo 2, versículo 25, capítulo 25, versículo 4. La respuesta más común a la que por sobre todo se ciñían los fariseos era rígida conformidad externa a la ley. Esto era un legalismo. Al ser simple esfuerzo humano, era impotente para frenar las tendencias pecaminosas de la naturaleza caída. Por eso cada año necesitaban un sacrificio expiatorio. Esto imponía una abrumadora carga que nadie era capaz de llevar. El Señor Jesucristo lo cita en Mateo capítulo 24, solamente algunos textos. Mateo capítulo 23, versículo 2, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo aquel que os diga que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es la justicia que estaban esperando. Y todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Por el contrario, en vez de ser justificados, traían una carga muy alta, ¿sí? Un afán que es difícil de llevar, podemos encontrar entonces. Otro pasaje, Lucas 11, versículo 46. Dice: y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Lo mismo dice en Hechos capítulo 14, 15, vamos a verlo, Hechos capítulo 15, donde se está hablando en el concilio de Jerusalén, versículo 10. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, hablando de los gentiles, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, no por las obras de la ley. Aquí se está empezando a fundamentar mucha de la doctrina, de la teología que habla y manifiesta Pablo en Gálatas, todo Gálatas, que es uno de los primeras cartas que escribió Pablo, la carta a los Gálatas, en los cuales se estaba pretendiendo judaizar, poner cargas y queriendo hacer un lado la muerte y resurrección de Cristo Jesús, y por la fe puesta en este sacrificio, que es el único medio de ser justificados. Dice: puesto que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas capítulo 3, es lo que mencionaba hace un rato. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Vean la palabra justifica. Para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo, vemos cómo, hermanos, de alguna manera se va desarrollando la certeza de la teología que el Señor le había dado al apóstol Pablo, y la empieza a desarrollar de una manera más específica, más estricta en cada una de estas cartas. Pero por eso es importante analizar este primer sermón del apóstol Pablo, donde vienen todas esas enseñanzas que después encontramos desmenuzadas en la carta a los romanos, en la carta a los gálatas, que de alguna manera la carta a los romanos nos habla explícitamente de esto que estamos tratando de explicar. A ver si en algún momento el Señor nos permite, hermanos, trasladar, enseñar y compartir la carta a los gálatas, la carta a los romanos, perdón. Entonces, hermanos, a quienes se esforzaban en vano para obtener su salvación por medio de guardar la ley, Pablo declaró dramáticamente la verdad más gloriosa y liberadora imaginable: que por medio de Jesús se os anunciara perdón de pecados. ¿Por medio de quién? De Jesús. Y de que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces decíamos de la palabra justificación. La muerte expiatoria de Jesús el Mesías satisfizo plenamente las demandas de la ley de Dios, haciendo el perdón de pecados disponible para todo aquel que cree. Ese perdón es de todo, es decir, trae indulgencia completa para todos los pecados. Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice entonces la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hermano, por eso decimos, bueno, pues el texto de Hechos, yo he escuchado algunos otros mensajes donde dicen, bueno, vamos a estudiar el libro de los Hechos y nos vamos de corrido y no nos detenemos en cada palabra. Por eso es importante, hermanos, ir ligando los textos, cómo se hablaba en el Antiguo Testamento, cuál es la referencia en el Nuevo Testamento, cómo se expresa, cómo se despliega, cómo se describe, y cómo se estaba fundamentando la doctrina en la cual iba a caminar la iglesia y sigue caminando hasta el día de hoy. Y hermano, he leído también algunos textos muy exhaustivos que, hermano, me quedaría corto en el tiempo y en las palabras y en el entendimiento y en la expresión de muchos otros hombres y hermanos que el Señor les ha dado a través del estudio de la propia palabra, del indagar muchos textos. Inclusive muchas de las cosas que estoy hablando, hermanos, son referencias que hemos estado dedicándonos a estudiar para encontrar qué dice la palabra del Señor, de qué nos está hablando, dónde encuentro la referencia. Por eso es la profundidad, hermanos, de este mensaje. Si lo leemos así de corrido, pues va a decir, pues es que no dice mucho, pues dice bastante. Por eso es que las escrituras están enmarcadas en un contexto de la propia carta y en un contexto de la propia Biblia y en un contexto histórico, social, político, religioso y de las profecías que se habían hablado en el Antiguo Testamento y del cumplimiento de la palabra y el establecimiento de las doctrinas a través de las diferentes cartas paulinas, a través de los evangelios, a través del Apocalipsis revelado a Juan. Podemos encontrar, hermanos, estas manifestaciones y con toda claridad lo que el Señor quiere manifestarnos a nuestras vidas. Qué asombroso que el mismo pecado
de matar al Mesías, proporcionara el sacrificio por todo pecado y el sendero hacia la gloria a través del perdón total de los pecados de todo aquel que se arrepiente y cree. Aquí Pablo, como exfariseo, sabía muy bien que guardar la ley no liberaba a nadie de sus pecados. A los romanos les escribió bien que guardar la ley no los ayudaba. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 28, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, Gálatas 2:16, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Filipenses capítulo 3, versículo 9. El perdón ofrecido en Cristo libera a los pecadores de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. Pablo afirma en Romanos capítulo 3, versículo 20 al 22, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nuevamente la palabra justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pablo concluyó su sermón con una advertencia en contra de rechazar la salvación en Jesucristo. Solemnemente advirtió a sus oyentes. Aquí vamos a pasar a Hechos, capítulo 13, versículo... Mirad pues, versículo 40, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Y quién está diciendo esta frase? Vamos a ver aquí en la referencia. Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Mirad entre las naciones, observad, asombraos y admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Sí. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. ¿Y qué estaba pasando en ese momento cuando se da? ¿Por qué Pablo cita esta idea del profeta Habacuc? Habacuc, hermanos, vivió en el tiempo en el cual Judá estaba por caer en un juicio. Estas palabras, hermanos, fueron expresadas acerca del juicio que estaba viniendo sobre Judá. Dios iba a usar a los malvados caldeos que venían de Babilonia como un instrumento para traer juicio severo sobre la maldad de Judá. Pablo lo usó para ilustrar la destrucción que el Antiguo Testamento promete a los pecadores que no se arrepienten ni se someten al Señor. Si ya han escuchado el mensaje, ya han escuchado la verdad, ya Pablo les está citando la realidad de quién es el Cristo, cómo se levantó entre los muertos, cómo hubo testigos, le dio todos los elementos. Así que si ustedes están escuchando esta verdad, no la tiren por la borda. No hagan caso omiso, no sean burladores, no menosprecien. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La alternativa con que Pablo dejó a su audiencia es la que toda persona enfrenta cuando escucha el mensaje del evangelio. Por eso nos es importante, hermanos, llevar el mensaje de una manera clara, que no nos quedemos a medias, que no le digamos solamente el Señor te va a ayudar en tus problemas, hagamos una oración, sino que podamos explicarles cuál es la consecuencia de su manera de vivir, por qué están en una posición de pecado, por qué es necesario hablarles de que quién es Cristo y qué vino a hacer por nosotros y qué podemos esperar de Él, para que no sea un evangelio dado a medias, sino sea un evangelio pleno, un evangelio de poder, un evangelio de autoridad, en el cual hace manifiesto quién es Cristo Jesús. Si no, nos vamos a quedar a la mitad, nos vamos a quedar a medias, sin entendimiento, sin comprensión, sin recibir la libertad, todo aquel que escucha el mensaje de Dios. Entonces no podemos quedarnos a medias, hermanos. Entonces es algo que todos estamos enfrentando cuando escuchamos el mensaje. Aceptar entonces la salvación ofrecida en Jesucristo produce perdón de pecados y felicidad eterna. Rechazarla trae juicio y condenación eterna.
La gracia, el amor de Dios no cancela su justicia ni su odio santo por el pecado, que es algo de lo que hemos estado hablando cuando hemos hablado de la santidad de Dios. Si no conocemos al Dios santo y sabemos que también es un Dios airado y que es un Dios justo, que demanda santidad, y esa santidad no viene por tus actos ni por tus obras, sino por haber creído en el santo que te pudo o que te justificó. Te pudo, digo, porque si no crees, pues dejas sin efectividad en tu vida esta realidad del Evangelio de Dios. La gracia y el amor de Dios, nuevamente reitero, no cancelan su justicia ni su odio santo por el pecado. Las sobrias palabras del escritor de Hebreos se destacan en todo momento como una advertencia para quienes rechazan el Evangelio. Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Con quiénes? Con los que oyeron, con los que vieron, con los que fueron testigos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. No hay escapatoria, es realidad, es certeza que Cristo murió y se levantó de entre los muertos. Hubo testigos, hubo manifestación de testimonios veraces. Y ahora nosotros nos ha dado la enmienda al Señor de ser testigos veraces de la obra que Cristo Jesús hace por todos aquellos que han creído en Él. Tú que me estás escuchando en esta tarde, le pido al Señor que cada uno de nosotros con toda certeza podamos creer en la plenitud de este evangelio. Porque eso es lo último que asevera y escribe Pablo en este texto. Porque ya en el versículo 40, cuando salieron ellos de la sinagoga, no dice qué pasó, no dice si se arrepintieron, como cuando describe que Pedro todavía estaba hablando y algunos cayeron ahí en llanto, en dolor, en tristeza, y se les muestra la gracia del Señor Jesucristo. No sea que a ti, hermano, y a mí se nos esté mostrando esa gracia y hagamos caso omiso de esta verdad que trasciende y cambia nuestros corazones y nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, te pedimos, Señor Santo, en esta tarde, Señor, que seas tú dirigiendo nuestros pasos, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, y que el poder del Evangelio, Señor, en el cual que hemos creído, esta locura, Padre, pueda ser revelada y manifiesta en nuestras vidas, Señor, y que pongamos por obra y caminemos con toda certeza y con toda seguridad, Señor, creyendo firmemente en ti, Padre. Danos entendimiento, Señor. Danos claridad, ayúdanos, Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, alumbre nuestros pies, alumbre nuestros ojos, nuestro camino, Señor, nuestro entendimiento, Padre, para creer firmemente en ti, Cristo Jesús. Te doy gracias, bendigo tu nombre, Señor, y en ese amor esperamos confiadamente en ti. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos. El Señor sea contigo, con tu familia. La siguiente semana vamos ya avanzando en el versículo 42. Ya vamos avanzando en este Hechos capítulo 13, pero era muy interesante y muy importante, hermanos, hacer un énfasis. Porque quizás Pablo es de quien más, hermanos, desarrolla la justificación. Desarrollan un entendimiento teológico claro y seguro hacia dónde y cómo tenemos que caminar y la importancia. Por eso es que el Señor, hermano, le dio una habilidad al apóstol Pablo para poder desarrollar la doctrina. Creamos, hermanos, en el Señor y caminemos con toda certeza en Cristo Jesús.
Dios te bendiga. El martes tenemos culto, hermanos, todavía de una manera virtual. El día miércoles, aunque el culto ya es en vivo, para que puedas escucharlo de una manera en que simultánea como se está transmitiendo, el día miércoles a las 7. Y conforme el Señor nos vaya dando la estrategia, la sabiduría, el entendimiento, lo vamos a empezar a reunirnos los días miércoles también y los días martes. Los días martes ya están llegando algunos hermanos ahí a orar y se hace, aquellos que no pueden llegar, se hace la oración vía Zoom. El día miércoles se está transmitiendo el mensaje en vivo todavía, pero sin gente. Y el día domingo, hermanos, ya estamos reuniéndonos, estamos haciendo listas. Entonces, si el día de hoy no participaste por la mañana en este culto, entonces la siguiente semana puedes hacerlo. Pero necesitamos conocer y saber si quieres ser partícipe en esta labor que el Señor también nos ha dado al permitirnos congregarnos y hacer manifiesta la comunión entre los hermanos. El Señor te bendiga, sea contigo, con tu familia, en tu casa, y espero en el Señor que sigamos creciendo juntos en el Evangelio del Señor Jesucristo. Bendiciones a todos, hermanos, y el Señor sea